Hola, mi nombre es Sophie y tengo 19 años. Cuando tenía 18 tuve un novio durante unos 6 meses. Sin embargo, al principio no sabía dos cosas. Resulta que me había estado acosando durante mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Pero la peor parte fue que mi mamá lo estaba ayudando. Cuando tenía 18 años comencé a salir con Calvin. Fue el novio más perfecto de todos. Nos conocimos cuando estaba comprando un libro en una librería y él estaba allí también comprando el mismo. Comenzamos a chatear y resultó que ambos teníamos el mismo autor favorito. Calvin siempre fue muy atento conmigo y sabía exactamente lo que quería. Sentí que había conocido a mi alma gemela. A ambos nos gustaban las mismas cosas y nuestra relación estaba sincronizada, por así decirlo. Mi madre también lo amaba como a su propio hijo y no podría estar más feliz. Como habrás adivinado, todo era solo un montón de mentiras. Las grietas comenzaron a mostrarse cuando estábamos planeando un viaje a Nueva York y lo estábamos discutiendo con mi madre, y ella dijo algo sobre cómo Calvin había estado planeando este viaje durante 6 meses y Calvin hizo algunos comentarios sobre cómo no lo había hecho. Estaba confundida porque solo habíamos estado saliendo durante unos meses en ese momento y nunca le había dicho a Calvin que no había ido a ningún lugar durante mucho tiempo. Les pregunté al respecto y ambos se notaron muy incómodos. Estaba alarmada, pero decidí guardar silencio. Se podría pensar que estaba sacando conclusiones, pero era muy sospechoso lo perfecto que era Calvin. Comencé a pensar profundamente sobre todas las coincidencias que habíamos tenido con nuestros pasatiempos, la forma en que siempre sabía exactamente qué películas, comida o libros me gustaban sin preguntarme nunca. Además, mi mamá siempre estaba tratando de controlar mi vida y mis decisiones. Ella entraba a mi habitación cuando yo no estaba en casa y miraba mis cosas. Lo peor fue que ella ya había hecho algo así antes, cuando era más joven, tratando de ponerme en contacto con chicos que le gustaban sin que yo lo supiera. Todavía amaba a Calvin y quería creer que mi mamá no estaba involucrada, pero necesitaba estar 100% segura, así que decidí mirar la computadora de Calvin. Siempre fue muy reservado al respecto. Nunca me dejó usar su teléfono o computadora portátil y estaba segura de que no lo haría, y normalmente no haría esto, pero estaba extremadamente paranoica. Así que estaba esperando pacientemente la oportunidad de meterme en su computadora portátil o algo así, y en un momento, esta oportunidad cayó en mi regazo. Era un día caluroso, así que fuimos a casa de Calvin y él quería darse una ducha justo cuando llegamos allí, y a Calvin le gustaba tomar duchas largas. Le pregunté si podría poner algo de música desde su computadora portátil y dijo que sí, así que no necesitaría revisar sus contraseñas y demás. Sin embargo, él cerró discretamente todas sus redes sociales, de modo que perdí la oportunidad de mirar sus cosas. Pero en cambio, traté de mirar en sus cajones. Y verás, él era un monstruo del orden, por lo que mantenía todos sus papeles y cuadernos en un solo lugar. Miré en el cajón de sus viejos papeles y cuadernos escolares, los hojeé todos y decidí revisar los que estaban en la parte inferior, y después de unos 10 minutos encontré uno sospechoso con notas breves sobre cosas que me gustaban. Lo tomé y lo puse en mi mochila, y una vez que Calvin salió de la ducha, le dije que mi mamá me había llamado y tenía que irme sola. Me dijo que sí necesitaba un aventón, pero ya había pedido un taxi. Cuando llegué a casa, mi mamá me preguntó por qué estaba en casa tan temprano. Tenía la sospecha de que habían estado hablando entre ellos y descubrí que me estaban mintiendo. Fui a mi habitación para leer el cuaderno. Después de unos minutos, mi mamá entró a la habitación y me quitó el cuaderno. Supongo que ella no pensó en lo que estaba haciendo y que esta acción reveló mucho más de lo que yo había revisado en ese cuaderno con garabatos. Exigí una explicación y mamá y yo nos gritamos durante 1 hora antes de que mi papá llegara a casa del trabajo y preguntara qué estaba pasando. Se lo expliqué y papá llevó a mi mamá a su habitación y al principio estaba en silencio. Pero luego papá comenzó a levantar la voz y escuché: «Estoy cansado de ser parte de esto. ¡Ya dile!». Mi mamá salió llorando y finalmente decidió contarme lo que pasaba. Mi mamá conoció a Calvin un día que llegó tarde al autobús y él se ofreció a llevarla. Calvin parecía un tipo muy bueno, como presentable. Hablaron en el camino y ella pensó que era un buen tipo y que necesitaba conocerme. Luego le reveló que en realidad sabía quién era yo. Me vio una vez en un café y era demasiado tímido para hablar conmigo. Así que en cambio tomó un asiento en el mismo autobús en el que viajaba yo y descubrió dónde vivía.
Después de esto, a menudo pasaba por nuestra casa. Como le dijo a mi mamá, lo hizo porque simplemente le agradaba mucho y quería asegurarse de que estuviera a salvo. Y lo hizo mucho, así que sabía cómo era mi mamá y quería ayudarla. Papá no sabía nada sobre esta parte de la historia, por lo que en ese momento su rostro estaba completamente rojo de ira. Estaba muy furioso. Bueno, la reacción lógica a todo esto habría sido que mi mamá tuviera miedo y llamara a la policía o algo así, pero no. Mi mamá pensó que era muy romántico. Tiene mucho sentido teniendo en cuenta que mi mamá consideró que esto era normal. Entonces, mi mamá decidió ayudarlo y reunirse con él para tomar un café más tarde y le contó todo lo que sabía sobre mí. Y planearon juntos lo del libro. Fue mi mamá quien me dio el dinero para comprar el libro que había deseado durante tanto tiempo. Mamá me suplicó que no rompiera con Calvin, ya que lo hacía solo porque era una persona romántica. Mi papá estaba furioso y listo para conducir a la casa de Calvin. Les pedí que se detuvieran. Llamé inmediatamente a Calvin y rompí con él. Después de unos 20 minutos, Calvin estaba en mi casa. Le pedí a mamá que retuviera a papá mientras hablaba con Calvin. Estaba extremadamente enojada y le dije a Calvin que nunca volviera a hablar conmigo o iría a la policía. Me rogó que me quedara con él. Y quiero decir literalmente, estaba de rodillas llorando y diciendo cuánto me amaba. Le pedí que se fuera porque sabía que mi papá saldría tarde o temprano para hablar con él. Ni siquiera puedo explicar lo nerviosa que estuve durante las siguientes semanas. Me negaba a hablar con mi mamá y ella constantemente decía que lo lamentaba tanto para mí como para papá. Papá estaba cansado, estaba muy ocupado con el trabajo y a estas alturas muy cansado de mi mamá. Confesó que quería el divorcio, porque durante los últimos 10 años, más o menos, su trabajo fue más como un escape para él. Y yo estuve llorando todos los días durante horas. No podía creer que había pasado tanto tiempo con una persona que me estaba acosando y mi mamá, de todas las personas, fue la que lo ayudó. Sabía que estaba completamente sola durante este tiempo, pero no podía perdonarla por hacer lo que hizo. No podía esperar para irme a la universidad, a otra ciudad, para finalmente estar libre de su influencia en mi vida. En este punto, mis amigos habían comenzado a hacerme preguntas raras sobre lo que sucedió. Al principio no entendía por qué, porque decidí evitar mirar las redes sociales de Calvin para poder olvidarlo más rápido. Pero luego lo hice y vi un montón de publicaciones que hizo sobre mí, con historias locas sobre cómo yo era una novia infiel y que lo usé para mi propio beneficio. No podía creerlo y no quería salir de casa o hablar con nadie. Pero finalmente llegaron algunas buenas noticias. Fui aceptada en una universidad en otra ciudad. Mi papá me dio algo de dinero y pronto estuve allí viviendo mi nueva vida, tratando de olvidarme de Calvin y todo lo que había sucedido. Cambié mis cuentas de redes sociales y tuve mucho cuidado para que no supiera dónde estaba, por si acaso. Ya saben por qué. Después de unos meses de disfrutar mi nueva vida, mi mamá me llamó. Papá la estaba dejando. Sabía que esto sucedería, pero aún así me golpeó como un camión. Ella estaba muy sola. Ella trató de contactar a Calvin para al menos tener a alguien con quien hablar, pero él fue muy grosero con ella. Estaba rota porque solo entonces se dio cuenta de que él la estaba usando igual que a todos los demás. Mamá se sintió sola. También descubrió que él tenía una nueva novia, y no sé si quería protegerla o vengarme de Calvin, pero contacté a esa chica. Calvin la tenía en su estado de relación en Facebook, y le conté todo sobre Calvin. Pero resulta que él ya le había hablado de lo mal que estaba y lo manipuladora que fui. Ella me dijo muchas cosas desagradables y me bloqueó. Pobre chica, ¿pero qué puedo hacer? Así que al final sentí pena por mi mamá y conduje a casa para visitarla. Pasamos un buen rato juntas y no hablamos de Calvin o papá en absoluto. Comimos en restaurantes y fuimos al cine juntas. También me encontré algunas veces con papá. Y una vez, mamá y yo regresábamos a casa y vimos el auto de Calvin no muy lejos. Tan pronto como nos vio mirando su auto, se alejó. Mamá estaba asustada y se disculpó por eso, porque sentía que era su culpa que él todavía lo estuviera haciendo. Decidimos instalar cámaras en nuestra casa, así que si él aparecía por allí nuevamente, podríamos reunir toda la evidencia e ir a la policía. Ya no tengo miedo y lucharé si sigue sucediendo.
Después de una semana, volví a la universidad y hablo con mi mamá por teléfono cada ciertos días. Ahora está respetando más mis límites. Espero que no sea algo temporal, porque todavía la amo de verdad. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Alguna vez te han acosado? Cuenta tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte.